Bienvenido a una lección sobre la fórmula de préstamo. Esta lección es sobre préstamos convencionales, también llamados préstamos amortizados o préstamos de instalación. Los ejemplos incluyen préstamos de automóviles e hipotecas para el hogar. Las técnicas de esta lección no se aplican a los préstamos de pago, los préstamos adicionales u otros tipos de préstamo donde se calcula el interés por adelantado, aunque tengo lecciones sobre estos temas. Una gran cosa sobre los préstamos es que podemos utilizar la misma fórmula como una anualidad de pago. Para ver por qué, imagine que tenía $10,000 invertidos en un banco. Usted comienza a retirar más dinero mientras gana interés en el saldo restante que es parte de una anualidad de pago. Después de 5 años su saldo es cero. Vuelta alrededor e imagine que usted prestó $10,000 del banco. Usted paga de nuevo al banco con interés por el dinero que prestó. Después de 5 años su préstamo se paga. Los papeles se invertirán aquí, pero la fórmula para describir la situación es la misma. Entonces, aquí está la fórmula de préstamo, que, de nuevo, es la misma que la fórmula de anualidad de pago donde P sub 0 es la cantidad de préstamo o el saldo o principio principal. D es el pago del préstamo o el pago por unidad de tiempo. R es la tasa de interés anual expresada como decimal. K es el número de períodos compuestos en un año. Aviso que aparece 3 veces en la fórmula. Y N es la duración del préstamo en años. Ahora, la frecuencia compuesta no siempre se da explícitamente, pero se puede determinar por la frecuencia con la que se hacen los pagos. Antes de mirar dos ejemplos a través, es importante tener mucho cuidado con el redondeo cuando los cálculos involucran explosivos. En general, mantenga tantos decimales durante los cálculos que pueda. Asegúrese de mantener al menos 3 dígitos significativos. Significa 3 números después de 0 líderes. Por ejemplo, para redondear este decimal utilizando 3 dígitos significativos, tendríamos 0.000123. Usando 3 dígitos significativos, usted mente le dará una respuesta cercana suficiente, pero mantener más dígitos siempre es mejor. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Si puede pagar $150 por mes pago de coche por 5 años, ¿para qué precio del coche debe comprar? El interés del préstamo es del 6%. Comencemos por encontrar toda la información dada. Si el pago mensual es $150, entonces sabemos que da igual 150. Y porque los pagos son mensuales, podemos asumir que el número de compuestos será 12 por año o mensual, y por lo tanto K igual 12. El préstamo es por 5 años y nos es 5. Y finalmente, la tasa de interés es 6%, so R es igual 6%. Pero esto debe expresarse como decimal, que sería 0.06. Y nuestro objetivo aquí es encontrar la cantidad de préstamo o el principio que sería P sub 0. Así que ahora subiremos estos valores en nuestra fórmula y encontrar P sub 0. So D igual 150, que está aquí. K igual 12, que está aquí, aquí y aquí. N igual 5, que está aquí. Y finalmente, R igual 0.06, que está aquí y aquí. Desde que estamos solucionando para P sub 0, necesitamos evaluar el lado derecho aquí. Comenzaremos simplificando dentro de la paréntesis en el numerador y luego el denominador. Mirando al numerador en paréntesis teníamos. Queremos levantar esto al poder de esto sería menos 60. Podemos golpear la clave de exponente o el carrito aquí. En paréntesis podemos solo tipar en, cerrar paréntesis. Y entrar aviso como decidí utilizar todos los lugares decimales aquí. Ahora el denominador va a ser 0.06 dividido por 12. Que es 0.005. Ahora encontraremos el producto en el numerador, y dividir por el denominador para determinar cuál sería la cantidad del préstamo. Para poner el numerador en paréntesis, para tener 150x este decimal aquí, 0.258627838.
y luego lo dividiremos por 0.005. Redondo al centro más cercano, tenemos $7,758.83. Así que esto nos dice que bajo estas condiciones sí puede pagar $150 por mes que debe comprar para un coche alrededor de este precio. Es importante no olvidar el seguro del coche también, lo que sería un costo adicional. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. En este ejemplo quieres comprar un coche por $15,000 y usted ha sido aprobado para un préstamo al 4% de interés por 5 años. ¿Cuál será el pago mensual? De nuevo, comencemos por determinar la información dada. La cantidad de préstamo sería $15,000 y por lo tanto P sub 0 igual 15,000. Y el préstamo es del 4%. SOR sería expresado en un 4% como decimal. Eso sería 0.04. El préstamo es por 5 años tan n igual 5 y los pagos serán mensuales, así que K sería 12. Así que nuestro objetivo aquí es encontrar la cantidad de pago mensual, que sería de por lo tanto, sustituiremos estos valores en nuestra fórmula, y esta vez estaremos resolviendo para D SO P sub 0 igual 15,000, R igual 0.04, N igual 5, K igual 12. K está aquí, aquí y aquí. Ahora queremos solucionar para D, así que comenzaremos simplificando dentro de la padres. En el numerador y luego el denominador. Mirando al numerador dentro de la paréntesis que tenemos, paréntesis cerrada. Vamos a subir esto al poder de menos 60 o subirlo al poder de menos 5 por 12. ¿Qué nos da este decimal aquí? Aviso como esto todavía es multiplicado por D2. En nuestro denominador tenemos 0.04 divididos por 12. ¿Qué nos da este decimal aquí? Ahora, para el próximo paso encontraremos a este cociente aquí, y luego multiplicará por D, así que tenemos 0.18099689663 dividido por 0.0033333333. Así que avise como esto sería el coeficiente de significado. Ahora multiplicaremos esto darnos este término aquí. Ahora, aviso en este caso, para resolver por D tenemos que dividir ambos lados por el coeficiente, así que hemos solo en el lado correcto, y ahora encontraremos este cociente para encontrar el pago mensual. Así que habríamos dividido 15,000 por 54.299074333. Redondeando al centro más cercano esto nos da el pago mensual sería $276.25. Espero que encontraron esta lección útil.